Bueno, ante todo, yo antes de empezar agradecer el espacio y la posibilidad de estar aquí en el seminario de crítica. Aparte, como novedad, también la posibilidad de incluirlo dentro del segundo día de la jornada de investigación de la FADU de la UBA. También entendiendo que tiene cierta pertinencia con la temática tocada en las jornadas de investigación, que incluyen estos temas de desnaturalizar y reconstruir. Un poco el objetivo del trabajo va por esta línea. Bien, en principio quería comentar la motivación del artículo, que va en línea con la tesis de investigación que hice en el marco de la maestría del DICOM. La principal motivación de investigación implica entender estos dos universos, el universo del diseño y el universo industrial empresarial. Y las principales preguntas que desencadenaron este artículo son las siguientes. ¿Cuáles son y cómo operan las instituciones estatales encargadas de posicionar al diseño como vector clave en el ámbito productivo en la década 2003-2013 en la Argentina? ¿Cómo podemos caracterizar la década 2003-2013 respecto a hechos que involucran al diseño? ¿Cómo podemos leer al diseño en tanto práctica desde el Estado? ¿Y cómo se resuelven las tensiones de un campo donde tanto el Estado como el mercado a veces actúan de forma especular, otras polarizan su accionar, otras veces se retroalimentan, mientras que en otras instancias se desconocen? ¿Qué analizo en el artículo? Bueno, principalmente a dos instituciones que yo denomino usina, instituciones clave, que en esa década emergen y cobran protagonismo y realizan una serie de acciones y proponen una serie de objetos muy interesantes para leer la relación diseño e industria y diseño y producción. Estas dos instituciones son el Centro de Diseño Industrial del INTI y son el Centro Metropolitano de Diseño. Y en el marco del artículo, me meto a estudiar estas dos instituciones, en principio caracterizando al modelo de desarrollo, luego entendiendo cierta historiografía o construcción de corrientes del diseño gráfico respecto a la producción, y también analizando una serie de artefactos que son productos de estos centros, ¿no? Estos artefactos son objetos, generalmente son publicaciones. El marco teórico es un doble enfoque que tiene su principal eje en teoría del diseño general y algo de teoría económica, particularmente cuando caracterizo al modelo de desarrollo. ¿Cómo analizo estos dos centros? Utilizando en principio fuentes primarias, que son de construcción propia, son entrevistas a integrantes del INDI, del CMD y del Centro de Diseño Industrial del INTI. Constaban de 8 preguntas, no quiero entrar tanto en detalles, pero se compone de fuentes primarias, o sea, de entrevistas, y fuentes secundarias, que son los documentos, herramientas y modelos producidos desde estos centros. En principio, para estudiar instituciones claves del Estado, un antecedente clave es el CIDI, que es el Centro de Investigación del Diseño Industrial, que tuvo lugar de 1962 a 1988, atravesando diferentes modelos de desarrollo y de acumulación socioeconómicos. Este era la sede central del CIDI. El CIDI tenía como particularidad que tenía su centro en el INTI, en el marco del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, pero luego tenía en el centro este espacio donde armaba exposiciones en general hacia el público porteño. También articulaba generalmente con el edificio de la UIA y su hall central muy amplio, donde también lo usaba a modo de exposición de la industria nacional. Aquí hay una serie de objetos, que tuvieron lugar en este centro. En particular son objetos, la mayoría de producción nacional, también implica algunas producciones de comunicaciones y aspectos gráficos. Algunos claramente evocan nuestra memoria porque ya no existen más, pero están seleccionados tal vez por la particularidad de los mismos. Una cualidad importante en el CIDI era que se incentivaba la industria nacional o en todo caso utilizar patentes extranjeras. Simplemente a modo de colorario, esta es una postal de la misma esquina de lo que era el centro la sede central del CDI, que en el 2013... te agradezco, gracias.
bueno, que curiosamente está en el 2013 en alquiler. Igualmente, como vamos a ver a continuación, la lógica de los centros para pensar la industria y para pensar el desarrollo se reeditan, pero bajo otras plataformas. Como expliqué anteriormente, quiero contextualizar un poco en qué marco emergen estas instituciones. Entonces aquí aparece una caracterización un tanto sucinta, pero que en el artículo intento reponerla al menos en tono de debate de cuáles son las cualidades del modelo de desarrollo en cuestión. En principio, o sea, es un modelo proindustrialista con una fuerte fortaleza del Estado, cuyo eje principal es la recreación del mercado interno y apuntando a una sustitución de importaciones. Claramente, o sea, hay una búsqueda del sostenimiento, primero de la creación de fuentes de trabajo, pero también cierto sostenimiento a partir sobre todo de políticas más contracíclicas llegando al final de la década y posterior a la crisis del 2009. Y tal vez como contracara o como bibliografía crítica al respecto y críticas al modelo, sigue igual siendo un modelo muy dependiente de las exportaciones primarias y también muy concentrado, ¿no? Como las cualidades del mismo. Aquí tengo una serie de gráficos en los que no voy a ahondar debido al tiempo que tengo, que en el trabajo también aparecen desarrollados. Esto es la importancia de la industria, en particular manufacturera, en dos instancias, en el PBI y en lo que es el mercado del trabajo. La industria es el sector que más trabajo directa o indirectamente genera. Este gráfico, también donde se usa visualización de la información, por supuesto, permite de forma comparativa entender cuál era el eje del modelo de acumulación de la década de los 90, por ejemplo, que es el más celeste en esta instancia, en comparación a lo que ocurre con la intermediación financiera en el 2006 al 2008, mientras que acá se puede ver como a la inversa, en el eje industrial lo que ocurre, ¿no? O sea, claramente es un modelo que en relación al modelo anterior del que viene pone un eje en la industria. La exportación supera la importación, o sea, esto de alguna manera pretende abonar esto de la sustitución de importaciones y cierta lógica de reeditar cierta industria nacional, ¿no? Que venía bastante desmantelada. Por supuesto, los 13 años en cuestión no son un modelo homogéneo, o sea, de análisis. Claramente hay diferentes situaciones que ocurren en el medio, crisis internacional, diferentes tipos de políticas, pero bueno, en líneas generales se puede hacer esta caracterización. Los centros usina, que son los que nos atañen en el trabajo, yo los enmarco en el marco de lo que son las políticas públicas. Esos centros, tanto el CMD como el Centro de Diseño Industrial del INTI, surgen porque hay políticas públicas que pretenden industrializar la Argentina y también esos centros, usinas, son generadores a su vez de políticas públicas. Entonces existe ese doble tándem, ¿no? En estas instituciones. Esta es una foto del Centro Metropolitano de Diseño. Supongo que todos lo conocerán, pero si no, es un edificio muy bonito, ganado por concurso en lo que era el ex mercado del pescado en Barracas. Y esta es una foto interior de los lugares de trabajo en el Centro de Diseño del INTI, y lo que está en la parte superior es una red de palabras clave con la que ellos trabajan o en cuál basan la mayoría de sus acciones. Esto es una captura de un anuario del año 2013 de esa institución. Las líneas de análisis sobre estos centros usina que se plantean en el artículo son las siguientes. Por un lado, analizarlos de forma comparativa y a través de sus gestiones internas y externas y las trayectorias que lo constituyen. O sea, de alguna manera, en el artículo se pretende reponer cómo es su funcionamiento a través del tiempo. O sea, por poner algún ejemplo, cómo el INTI pasa de ser un programa a constituirse en un centro, como el Centro Metropolitano de Diseño, cuando en el 2007 hay un cambio de gestión, de repente algunas políticas se comienzan a direccionar hacia otro sentido. También otra línea de análisis implica el posicionamiento territorial y el alcance de cada uno de estos centros. Lógicamente, el Centro de Diseño del INTI, por ya pertenecer a una institución de carácter federal, o sea, está mucho más enraizado en nuestro territorio. Sin embargo, el CMD tiene, también y sobre todo a principio de su gestión,
algunos programas muy interesantes que trabajan inclusive en otras provincias por fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires, que es donde está enclavado territorialmente. Sobre el emprendedorismo, o sea, abren tal vez una línea de debate interesante que en el artículo también pretendo reponer, sobre todo porque en el CMD aparece más fuerte esa figura como instancia para vincularse a un mercado productivo de los diseñadores, mientras que en el Centro de Diseño Industrial del INTI tiene menos peso. De todas las líneas, las que más me interesan traer a discusión y que en el artículo creo que cobran aún más dimensión, es la relación entre estos centros y las corrientes de diseño en las que se amparan para llevar hacia adelante su accionar. Y por otro lado, como dije anteriormente, los objetos, los modelos y las herramientas y los artefactos que constituyen como tales. Sobre las corrientes de diseño, o sea, yo aquí describo 4, o sea, en principio el andamiaje de ambos centros, uno podría rastrearlo en lo que es el diseño estratégico. El diseño estratégico es traído en la década de los 90 a la Argentina por la figura de Reinaldo Leiró, y si bien surge en los 70 en Londres, o sea, el Politécnico de Milán es la escuela que más lo elabora en Italia, por una cuestión idiomática inclusive y de cercanía con la cultura italiana, o sea, toda esa corriente llega a nuestro país durante los principios de la década del 2000, que es la década que estoy analizando. Luego, por supuesto, sus actores, a medida que esta corriente va tomando fuerza, van elaborando otras líneas teóricas y este diseño estratégico, por ejemplo, Mancini, que era uno de sus máximos exponentes, ahora en la actualidad está proponiendo el diseño, en la actualidad no, hace unos años atrás, pero que está ahora llegando el diseño para la innovación social, que de alguna manera retoma varios de los criterios del diseño estratégico. Y después se abre también todo un diseño que Pedro Senar, en un artículo muy bonito, condensa dentro de lo que es el diseño inclusivo, donde él hace un análisis del diseño universal, del diseño social, y lo termina resumiendo en este concepto, y emerge también, a mi entender, a modo de crítica del diseño estratégico, y puntualmente con la figura de Beatriz Galán, el concepto de diseño para el desarrollo. Bueno, todas estas corrientes del diseño que se van procesando y se van macerando en lo intradisciplinar, o sea, al interior de la disciplina, también se ve reflejado en estos centros. Y a mi entender, algo novedoso que tal vez el artículo intente instalar o proponer es una vinculación entre cómo estas corrientes del diseño interactúan e intervienen en lo que puede ser diferentes tipos de economía, ¿no? O sea, cómo tal vez el diseño estratégico tiene más que ver con una economía de mercado, tal vez un diseño inclusivo uno lo podría ubicar más dentro de una economía social, pero yo encuentro igualmente cierta vacancia en pensar lo que puede ser una economía por parte del Estado, que de alguna manera en esta década apareció tal vez como necesidad hacia estos centros de diseño. Un poco esa es la conclusión y la articulación con estos tipos de economía intervinculados. Por otro lado, como planteaba anteriormente, parte de la metodología y del análisis que propongo en el artículo implica ver los artefactos y los objetos y las publicaciones que se realizan desde estos centros. Esto es un despliegue de algunas publicaciones en el marco del Centro Metropolitano de Diseño, una producción muy interesante, que es una producción muy metodológica y que permite un tipo de herramienta que permite diagnosticar el estado de la producción, por ejemplo, de una industria, de una empresa. Es el libro En torno al producto del año 2005, que se edita desde el CMD. Aquí hay algunos detalles de ese dispositivo en uso, en funcionamiento, y tal vez como particularidad y caso interesante es que el Centro de Diseño Industrial del INTI también, o sea, produciendo sus publicaciones, su bibliografía, sus artefactos para leer a la industria, retoman este modelo y esta herramienta, y por ejemplo lo que eran 4 escenarios para analizar un producto lo actualizan y proponen una nueva herramienta en la que eso se convierten en 6. Tal vez, por supuesto, en esa actualización, incorporando las vacancias que detectan en
en otro tipo de artefactos y esquemas utilizados. Por supuesto, la lógica esquemática y de interfase no es inocente, digo, eso también es sentido construido, y las corrientes del diseño que he intentado plantear se traducen en ese doble juego, en la artefactualidad que se propone desde estos lugares, ¿no? Ya promediando el cierre de esta breve exposición, o sea, y ya dejando de lado estos dos centros, o sea, no son políticas públicas aisladas, sino que aparecen en un despliegue de otro tipo de iniciativas, como propone el título del artículo. Entre esas iniciativas, solo por mencionar algunas, se puede mencionar el Plan Nacional de Diseño que surge en el 2003, los premios Innovar, bueno, la creación del MinCIT, en tanto Ministerio para Pensar la Ciencia y la Tecnología, otros espacios de apertura de exposición de este tipo de lógicas, como puede ser Tecnópolis mismo, MICA, que es el mercado de industrias culturales, que desde no la industria manufacturera, que es donde yo centré mi artículo, pero desde las industrias creativas también interpelan a este tipo de centros. Bueno, la creación del Tomás Maldonado del 2013, que tal vez quede un poco ajeno al artículo porque es posterior a la década que yo estoy analizando. Pero bueno, aquí aparece un despliegue de otro tipo de iniciativas estatales que también son políticas públicas y que también interpelan al diseño. A modo de cierre, quería plantear un poco las reflexiones y algunos nuevos interrogantes que se han abierto a partir del análisis. Cuando en el artículo se lee al diseño como política pública, hay una matriz de desarrollo generada por Guy Boncipe. Guy Boncipe tuvo aparte la particularidad de, bueno, por supuesto trabajar en UNM, que entiendo que todos deben de conocer más o menos de qué se trata, pero también de al menos pensar cierta estrategia para una economía de Estado en lo que fue la unidad democrática chilena de Allende en el 70. Digo, no es parte del artículo analizar si la experiencia fue positiva o negativa, pero al menos lo traigo porque me parece como un pensador al menos interesante como para pensar esta lógica del diseño y la producción para una economía de Estado. Él propone una matriz de desarrollo que escalona en diferentes fases. A modo de reflexión, podríamos plantear que al inicio de la década 2003-2013 se está en una institucionalización incipiente a partir de la creación de estos centros, de grupos, bueno, de instituciones públicas cooperando entre sí, cierta búsqueda de cooperación internacional en relación a otros centros, y luego más al final de la década, cierta ya expansión y consolidación con exposiciones temáticas, concursos con apoyo financiero, etc. Tal vez, bueno, falta aún la madurez y un poco la crítica instalada hacia estos centros y también hacia pensar el diseño desde el Estado, es la falta de concursos internacionales, sobre todo en de concursos puntualmente internacionales, luego la ejecución de esos concursos, y también la falta de interacción con ciertas empresas que durante el modelo estudiado, o sea, se recuperaron desde el Estado con miras al Estado, poder timonear ese desarrollo, pero que bueno, que tal vez el diseño no se ve el impacto en esas empresas reestatizadas, total o parcialmente, digo porque YPF es parcialmente y sigue siendo mixta, pero, o sea, donde el Estado cobra aún más fuerza, todavía aún se ven ciertas vacancias del diseño. Algunas preguntas que quedan instaladas, quiero leer dos, las que tengo más destacadas. ¿Cómo podrían instrumentarse lógicas de validación del diseño diferentes a las del mercado para impulsar el desarrollo? Creo que un poco la década deja esa pregunta instalada y desde la actualidad sería hasta muy interesante como plantearlo como debate. ¿Y qué forma asumiría un Estado planteando un diseño para una economía de Estado? Que es un poco la conclusión que planteé anteriormente. Si estoy con tiempo, ya no me queda casi nada, leo las otras dos. ¿Qué otros atributos de legitimación y convalidación que el mercado pone al diseño puede plantearse hacia el interior de estas instituciones? ¿Y cuál sería, más allá de las corrientes de diseño desplegadas en el artículo, alguna o una corriente alternativa desde el diseño para pensar el desarrollo de la industria nacional, direccionadas por el Estado, avatares que emergieron durante la década y que aún, desde mi entender, se presentan como deudas pendientes?
A modo de síntesis, en esta tensión entre el mercado y el Estado hay un modelo más de la década anterior que podríamos caracterizar como neoliberal, apoyado en el Estado. Bueno, yo tengo la convicción de que eso está regresando, obviamente con no los mismos mecanismos, tal vez con otros, con mayor gradualismo en relación a la década actual a la década, que yo estoy analizando, o sea, pero aparecen ciertas, o sea, esto se vuelve a reeditar bajo otras formas, pero vuelve a reeditarse, y un modelo que dejó un Estado al menos problematizado, al menos instalado, como para pensar el desarrollo, y una lógica proyectual, pensando la proyección de esas mercancías, con la emergencia de estos centros y otro sinfín de políticas públicas que, bueno, en algunos casos pudo trabajar en los intersticios entre la relación entre mercado y Estado, en otros casos quedó como algo vacante. A nivel desafío, simplemente plantear 4 cosas. Creo que sería interesante repensar las diferentes racionalidades presentes en el diseño. O sea, tal vez en estos centros uno detecta muy presente siempre la racionalidad económica, la racionalidad técnica, inclusive la estética. Tal vez creo que para pensar para una economía de Estado habría que posicionar en primera instancia la racionalidad política del diseño, o sea, qué procesos puede desencadenar tal o cual producto o tal o cual mercancía. También, por otro lado, creo interesante discutir la universalidad y el alcance masivo del diseño, ¿no?, para una economía de Estado, inclusive bajo la lógica de las políticas públicas, porque en teoría la política pública, o sea, busca, más allá de que puede plantearse de forma universal o hacia un grupo determinado, pero hacia el grupo que va dirigido, por supuesto que intenta alcanzar a la mayoría de esos actores a la cual se dirige. Por supuesto, también creo que el artículo abre la discusión sobre la creación de herramientas, modelos y artefactos que tienen o deben emerger de estos centros usina, y creo que esta artefactualidad, esta esquemática, estos métodos y esta metodología aún todavía está no contemplando varias facetas que en el campo disciplinar al menos han adquirido cierta relevancia en los últimos años, como son el diseño de la información y la visualización de datos como campo. Y por último, bueno, creo que el artículo intenta modestamente contribuir a pensar alguna corriente o una corriente del diseño para el desarrollo. Bueno, les agradezco la atención conferida a todos. Gracias. Vamos a pasar entonces en primer lugar, bueno, gracias por convocarme y gracias por, digamos, ceder a la lectura tu trabajo. En mi caso es la segunda vez, digamos, que lo abordo, porque primero había leído tu tesis de maestría. Me costó mucho en esta instancia, respecto de lo que fue la instancia de tu tesis de maestría, leer el texto con optimismo, digamos. Voy a ser como bastante sincera, porque me llega desde distintos lugares. Por un lado, el texto, digamos, acuna un lugar que tiene que ver con las políticas públicas, y me toca estar en un lugar de gestión, en un centro que, si bien sale de este periodo, también tiene que reconocer, digamos, la historicidad de los otros centros. Por el otro lado, se da la situación de abordar cuestiones que analizan estos modelos de desarrollo, habiendo participado, digamos, de manera muy activa en el Centro de Proyecto Diseño y Desarrollo con Beatriz Galán, y habiendo construido textos también de manera conjunta. Y por el otro lado, porque también hay un cambio significativo en torno a lo que han sido las políticas sobre todo de participación del diseño y la industria. Siendo diseñadora industrial y habiendo visto qué es lo que sucede durante el periodo que tomás y cuáles son las transformaciones que también después se empiezan a dar, debo decir que como diseñadora industrial fue el parque, el Walt Disney de la historia del diseño, sobre todo si en mi caso había estudiado en el 96 y todo estaba radicado en el diseño en el lugar de los servicios. Haber alcanzado el contacto con la industria y poder producir realmente era, digamos, parte de
tal vez uno de los deseos que uno canalizaba incluso al ingresar a la carrera. Sin embargo, dejando de lado, digamos, estas tres cosas que se juntaban en la lectura de tu artículo, sí lo que voy a hacer es como contar algunas valoraciones respecto de tu artículo y por el otro lado abrirlo después a comentarios que, digamos, despejan respecto al punteo incluso que vos hiciste. Una de las cosas que valoro del trabajo es esta relación entre el Estado, digamos, y sobre todo la articulación con los dos centros que elegiste. Por un lado el Centro Metropolitano de Diseño y por el otro lado el CIDI, el Centro de Diseño Industrial del INTI. Lo que valoro de esa construcción es por sobre todas las cosas cómo en realidad se articulan estas creaciones también con el campo económico y dentro del campo económico el impulso, digamos, de la industria con participación del diseño. Con esto lo que quiero decir es que el campo económico no queda librado nada más que al lugar de la economía como política, digamos, del Estado únicamente, sino que también la vas observando en otros emergentes, digamos, económicos que hacen a los grupos y las personas, y creo que es ese cuadro en el cual aparece, digamos, la situación de una economía social y también una economía de mercado que no es únicamente la política económica que resuelve el Estado. Me parece que en esos lugares cada uno de los centros ha tenido que jugar, digamos, acciones que tal vez todas no están desarrolladas en el trabajo, pero que, digamos, este primer punto lo voy a dejar después para observaciones posteriores, pero sí me parece que es, digamos, algo importante, sobre todo porque vos después proponés líneas de análisis y esas líneas de análisis no pueden estar por fuera de estas políticas del Estado en relación al diseño. Y que hasta a veces yo dudo de si hay políticas del Estado en relación al diseño. En el sentido de que lo puedo desarrollar más adelante con los otros puntos y con alguna de las valoraciones que el trabajo debería empezar a hacer para saber si realmente está involucrado en sus políticas públicas, digamos, el diseño en el Estado. Otra de las cosas el otro punto que me parece interesante son los procesos económicos que vos vas planteando y que en algún punto en el texto vuelve a dejar, digamos, ese lugar que desde el diseño siempre se construye y que para mí ya es esa utopía de relación con el diseño como dador de trabajo. Por sobre todas las cosas, digamos, la relación entre el trabajo y el valor de diseño en estos espacios tiene que ver también con fondos involucrados del Estado. Entonces, convengamos que cuando estos procesos económicos se dan y, digamos, y se empiezan a hacer estos desarrollos industriales y se puede, digamos, ir accediendo a la generación de productos por sustitución de importaciones, es cierto que el diseño no entra directamente en ese proceso y no logra, digamos, permear. Si uno lee realmente las estadísticas, el año que viene se van a publicar las innovaciones que fueron posibles a partir de estos prácticamente 10 años, 15 años, sobre todo a partir de los fondos asignados del Plan Nacional de Diseño. Y eso lo que va a demostrar en cierta medida es que puede haber nuevas industrias y puede haber más trabajo, pero ahí hay como una pregunta y un lugar que tiene siempre el diseño, que es: hay un momento en el cual, como diseñador, frente a la empresa, vos tomás decisiones y en las decisiones que tomás no te podés escindir del mercado. Y con eso quiero decir que yo puedo hacer armar una silla con una sola tuerca, digamos un solo tornillo, y eso le puede significar un gasto menor y una innovación, digamos, a la empresa que lo está realizando, pero también puedo hacer que ese tornillo se ponga de una manera computarizada y le genero las ganancias que necesita la empresa, y como diseñador lo asumo y me olvido del puesto de trabajo que era el de la persona que estaba poniendo el tornillo. Y muchas veces los diseñadores siempre hablamos desde el lugar de
dar trabajo, y por eso creo que en algún punto lo pongo en esas utopías que tal vez debieran revisarse. Otra de las cosas que hay en ese punto, digamos, de estos procesos económicos, tiene que ver que todo lo que hace al desarrollo industrialista, la generación de trabajo y al valor de diseño implicado, tiene una fuerte participación de fondos del Estado. Habría que hacer un gran estudio sobre cuál es la participación que han tenido las empresas o las industrias, digamos, en esos procesos. Doy un ejemplo. Hoy en día, para que las pymes estén incorporando diseño, el Plan Nacional, con una plataforma de fondos, digamos, triplicada prácticamente a la que tenía en el periodo en el que vos estás analizando, el Estado pone el 90% del sueldo del diseñador. Con lo cual, la política pública del diseño debe pensarse, porque si el Estado está poniendo el 90% y el 10% lo está poniendo la empresa, ¿cuál es el grado de asimilación que están teniendo entonces esas empresas a través del tiempo? Hay un tercer punto que me resulta interesante también, que es el posicionamiento al lector cuando vos haces una introducción a cada uno de los centros, y sobre todo al periodo 2003-2013, sobre todo como modelo de desarrollo. Me parece que ahí hay un seguimiento que digamos, no es menor. Esto yo ya lo había también valorado en tu trabajo, digamos, en tu tesis. Me parece que hay un modo de construir el tiempo y la historicidad de ese desarrollo sin fanatismos, con lo cual me parece que eso es realmente muy valorable, sobre todo porque, digamos, lo que permite es poder seguir un texto y abrir entonces a preguntas y a posibles conclusiones. Hay una cuestión que vos tomás, que sería el punto 4, que es cuando analizás definiciones aplicadas, digamos, cuál es ese vocabulario del diseño, esas definiciones que son el G del diseño estratégico, el diseño para el desarrollo, el diseño para la inclusión. Y creo que en algún punto vos destacás que la incorporación de estas definiciones, aún haciendo vos el esfuerzo, digamos, desde tu trabajo para poder definirlas, por otro lado, vos lo que decís es que existe una necesidad de reflexionarlos frente a la economía, digamos, y mercado y el Estado, cómo los han utilizado estos recursos, y en algún punto decís, y ahí es donde me queda abierta la pregunta, si ¿quién querés que lo reflexione? Si los que están haciendo gestión, si son las universidades que además forman perfiles profesionales en estas, digamos, en estas especializaciones son finalmente, o si querés que lo reflexione el mismo, digamos, diseñador en la medida que hace, o estas, digamos, son estas características, gestión de diseño estratégica, diseño para el desarrollo, digamos, como nuevos campos incluso para mirar los modos de innovación, cómo se dieron también en el tiempo, y abrir una discusión y no medir esas innovaciones que se van a hacer solamente por el tipo de producto final realizado. Hay un quinto punto que tiene que ver con la recopilación de los datos, que son, en realidad para mí estos datos son las revistas, los concursos, los festivales. En el texto, en el artículo que vos presentás, permite con eso saber que hay actividades, que hay centros vivos, digamos, estas usinas que generan estas actividades y que generan parte de estos artefactos. En cierta medida lo que permiten es como saber que hay filones de cosas, digamos, que están sucediendo. Y un sexto punto que hace a la gestión y las políticas como un marco de acción, digamos, de los centros, y que en cierta medida esta relación entre lo que es la gestión de cada centro y las políticas en las cuales tienen que operar, yo creo que es ahí donde vos empezás también a reclamar reflexiones como la de emprendedurismo. Y esas reflexiones yo creo que solo se pueden resolver con una nueva ronda de entrevistas a directores e incluso a las personas que están trabajando,
porque muchas veces no existe ese marco de acción en la gestión de estos centros como para poder reflexionar o en cierta medida abrir una discusión con tu jerárquico, digamos, superior respecto a cómo se está tomando el emprendedurismo. Esto a mí me deja pensando una segunda instancia que sería, bueno, a ver, estas cuestiones que valoro del artículo, qué es lo que puede abrir y en cierta medida qué comentarios se empieza como a despejar o nuevos caminos para seguir. El punto 1, que era en el que yo te decía respecto al Estado y las relaciones del Estado con los dos centros, sobre todo en este campo de lo económico y lo industrial, yo lo quiero como llevar al cuadro de Fierro, que es ese cuadro del 2013, que es el cuadro en el cual vos decís, bueno, existen políticas y van existiendo programas y pone programa 1, 2 y 3. Un modo de saber si realmente existieron esos programas es saber cuál era, digamos, el financiamiento que estaba implicado a cada uno de esos programas para saber que realmente esos programas estaban vivos y que tienen que ver, incluso uno podría observarlos en el tiempo para saber, aún en las transformaciones de los nombres que tienen ahora o de los nuevos programas que están involucrando diseño, cuáles son los fondos que hoy en día hay asignados. Y esto lo digo porque muchos de estos programas están saliendo sin fondos, con lo cual en realidad es como un cartón pintado del diseño. Hay una, o no quiero venir, digamos, en un par de meses o años y que estén leyendo programas que finalmente, digamos, se alimentaron con los prototipos de esta facultad, se alimentaron y que no ni permearon a la industria y por el otro lado tampoco terminaron de favorecer el sistema, digamos, de producción. En el punto 2, me parece interesante cuando vos hablás de los procesos económicos y de esta relación, digamos, del trabajo, es que yo estoy casi segura que no hay un modo de dejar el diseño, de hacerlo por fuera del mercado, al menos como práctica. Al menos de ese modo salen también los diseñadores. El tema es algo que dice siempre Vero, que se hagan cargo de las cosas, digamos, que producen y que puedan reflexionarlos. Y también me parece que es complejo pensar la participación del diseño sin tener en claro cuáles son los modelos de política económica o política de Estado que digamos que dentro de los cuales, digamos, las dinámicas de producción sean solo de sentido o sean dinámicas de producción, digamos, industrial, si querés, en cualquiera de las dos. Es imposible, digamos, dejar ese modelo por fuera. En cierta medida vos también lo estás diciendo cuando empezás a esbozar cuáles son las nuevas transformaciones que se dan. Tal vez yo podría decir, lo podría decir desde el centro en el que yo estoy. Hay una cuestión que tiene que ver con el capital, si uno quiere, financiero. Entonces, hay algo que es construir y que lo que uno está construyendo tiene que tener un grado de visualización que no tiene por qué implicar el sistema actual de producción de prototipos, porque es probable que parte de esas políticas de un Estado con, digamos, fuerte presencia de la cuestión de las finanzas por sobre la cuestión del impulso industrial, hace que en realidad se generen más visualizaciones como situaciones de futuro más que construcción de trabajo. Un prototipo da trabajo. En el sistema real de la industria, generar un prototipo da trabajo. El tercer punto tiene que ver con el posicionamiento del lector respecto al centro, y ahí sí me interesaría que en algún momento pudieras como agregarle al artículo algo que me parece que es importante, sobre todo en la parte del CIDI. Vos contás la historia del CIDI y vas diciendo en qué momento aparece el CIDI, en qué momento histórico, pero hay algo que históricamente es importante, y es que el CIDI en su historia, en el año 66, del CIDI se retiran la FADU y FIUBA.
Y ese retiro no es menor en la estructura del centro, porque además lo va a marcar incluso hasta el 98. Y hoy en día tampoco tiene un fuerte convenio la universidad marcada con el CIDI. No sé, cuestiones legales, uno podría decir, y cuestiones de competencia incluso cuando se salen a buscar financiamientos. Entonces, sí, yendo al retiro de la FADU y de la FIUBA del CIDI, me parece que ahí hay algo que es importante, sobre todo corresponde, digamos, a Onganía históricamente ese proceso, pero el CIDI toma una serie de determinaciones para estructurarse y continuar, digamos, existiendo, que también marcan después las disciplinas. Una es que está estructurado el CIDI a través del ingreso de los estudios de diseño. Entonces, Churba Estudio, Ilum, Stilca, Buró, Colección. Y si uno piensa en esos, también naturalmente aparecen Leiro y, digamos, empiezan a aparecer todos los nombres también de diseñadores que vos marcaste y que después hablan de gestión estratégica. Pero es en el marco de esos estudios, digamos, también donde se le da soporte también sobre una cierta tradición o modo de hacer gestión de diseño, incluso desde el nacimiento. La otra es que las empresas no son parte integrante como los estudios ni como los nombres del personal, sino que las empresas solo tienen un carácter de promotor. Entonces, las empresas Siam, Olivetti, Televa, todas estas empresas lo único que hacen es como promover, con lo cual hay que ver en este nacimiento incluso de los centros cuál es el rol que han generado pymes o empresariado, incluso para esas incorporaciones de diseño. No deberíamos horrorizarnos con este 10% que ponen ahora si no podemos comprender antes cuáles eran las demandas y cuánto también estaban involucrando. En el punto 4 que yo te había hablado sobre el GED, las investigaciones, la verdad es que cuando empecé a recorrer tu trabajo, me vino como en mente una serie de características. Hay un texto en un libro que se llama Multimétodo, y en ese libro lo que se aborda son como distintos modos de pensar los procesos, si querés, sobre todo los procesos creativos. No es solo diseño, sino que también está vinculado al arte. Y hay una parte en la cual lo que uno termina preguntándose entre el INTI y el CMD es en qué se terminan pareciendo las investigaciones que realizan. Los casos, muchas veces incluso en esos artefactos que analizás, también se repiten. Entonces, me parece que hay algo que sí estos centros no son claros al abordar, porque su objeto es colocar el diseño en la política pública y hablar de diseño más allá de reconocer que hay algo que es multidisciplinario. Y me parece que esa instancia, incluso en los artefactos o en las herramientas que están marcando, nos sirven al diseño, no sé si llegan a permear del todo a la industria, pero por otro lado, digamos, a nivel interdisciplinario, multidisciplinario, me parece que no se abre el diálogo con estos artefactos, sino que son creados de diseñadores para diseñadores. Por otro lado, me parece que sí, lo que permiten estos artefactos es poder hablar de cierto grado de creatividad, y eso sí, en cierta medida, estos centros han tratado de estimularla. Lo que sucede es que generalmente ese proceso termina siendo visualizado por el carácter de algún producto, que empieza a ser un emblema de esa situación, más allá de el carácter creativo que estamos buscando en toda investigación, que no queremos que sea rutinaria, y entonces uno lo que empieza a tener es un puzzle de objetos que se representan en estos libros, y que hay que hacer todo un esfuerzo nuevo de tomar el objeto como caso de estudio para leer la industria, el proceso productivo, las transformaciones económicas, el lugar del diseñador, el sujeto que lo usa, porque finalmente uno se queda en la mano solo con una foto. Otra de las cosas que me parece que sí está implícito en estos centros y que me parece que es algo para valorar, tiene que ver con el conocimiento, digamos, tácito o experimental que tienen las investigaciones de diseño.
Con esto lo que quiero decir es que hay una gran participación, sobre todo por, la idea de lo obtenido a través de la práctica. Eso que se obtiene a través de la práctica todo el tiempo se recoge, porque el diálogo de los casos que se cuentan no son de la empresa o del mercado o del Estado que lo promocionaba, sino que generalmente son del diseñador que lo hizo. Entonces desde ahí es de donde construyen ese caso que habla de la industria, pero generalmente lo que puede permitir eso es entender el resultado obtenido a través de la práctica. Creo que sobre todo como lo que permite desde esa práctica ver los patrones y las significaciones, digamos, que se articulan como ese saber un poco, digamos, más experto. No sé si extenderme mucho más, me quedan solo 2 puntos, el de la recopilación de datos y sobre todo esta cuestión de revistas. Me parece que hay situaciones que uno no puede dejar pasar por alto y que impactan incluso sobre las políticas del Estado. Entre las revistas que vos tenés y que mostrás del CIDI, hay una revista que está financiada por un All Invest. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado planteando una política pública cuando en realidad el CIDI está articulando una noción de buenas prácticas del diseño financiado por un All Invest y pedido por la UIA? Entonces ahí hay una lectura que me parece que no es solo el artefacto que te va mostrando, sino que ahora debieras ingresar a cada artefacto y conocer no solo los programas y las políticas que estaban, digamos, en ese momento activas, sino saber lo que te están mostrando, con qué fondos finalmente también se financió y se ejecutó para que el diseño llegara a un paquete de empresas. Me parece que además estos modos de financiar para mantener los centros vivos hacen que estas líneas de análisis de los centros como usinas o posibilidades de líneas para trabajar demuestran que muchas veces hay emergencias en los centros, en la gestión, que no siempre responden a esas misiones que tenían cada uno de los centros. Y por último, cuando hablamos de esta cuestión de gestión y de políticas como marcos de acción para los centros y esta idea de reflexionar el emprendedurismo, que era entre uno de los tantos temas que vos proponías, yo creo que hay una instancia que uno podría empezar a visualizar y empezar a ver, digamos, entre ese pasado y las propuestas que se hicieron, cuáles son los roles incluso que aún habiendo estimulado producciones industriales o habiendo llegado solo a un prototipo, eso no se convirtió nada más que en la publicidad de un programa mayor. Con esto quiero decir que a veces el diseño está operando en esa gestión pública, a veces está trabajando en esa gestión, pero muchas veces lo que terminamos haciendo opera sobre, no sé, el programa de ventanillas permanentes de los fondos. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo son otros modos de publicidad. Digo que hay que mirarlos antes también de ponernos a criticar los que después emerjan en los caminos estos de visualizaciones que vos también proponías que hay que seguir observando. Creo que no tengo nada más. Traté de ser positiva, pero en algunas no lo fui. Lo que quieras. Bueno, me gustaría nuevamente agradecer el espacio del instituto, que es nuestra casa, y agradecerle especialmente a Roxana, que se ha venido de La Plata y ha hecho una lectura absolutamente meticulosa, aguda y acertadísima del trabajo de Leandro y de los puntos que abre el trabajo de Leandro, que para mí son muchos. Es un trabajo que está abriendo una línea de investigación y para mí ese es el principal mérito que tiene este trabajo. O sea, está presentando a los actores de algo que, hablo de nosotros porque yo dirigí la tesis de Leandro, la tesis de maestría, y con Leandro, Laura, Vanina y muchos de quienes están aquí, integramos un proyecto UBACIT y venimos trabajando en líneas de investigación sobre diseño desde hace ya muchos años, no digamos cuántos, Vanina no digamos cuántos, pero hace muchos años. Y vos menos todavía. No, a mí me parece que este es el principal mérito del trabajo de Leandro, ¿no? O sea,
quienes iniciamos el camino de la investigación en diseño, muchas veces nos encontrábamos con objetos cerrados, con objetos opacos. O sea, lo que se presentaba en términos de diseño eran piezas de diseño. Había una exhibición de piezas de diseño. Y esas piezas de diseño estaban silenciadas. Solamente el diseñador podía hablar de la intención de la pieza de diseño. Con trabajos como lo de Leandro, que abre este punto, se empieza a ver que sobre una pieza de diseño descansan un montón de situaciones que van desde actores, prácticas, instituciones, políticas públicas, lógicas empresariales, lógicas económicas, política, momentos históricos del país, modelos de enseñanza y modelos de sociedad. Y me parece que al abrir, digamos, la pieza de diseño e interrogarle en ese aspecto, la enriquece enormemente. O sea, de alguna manera lo que está haciendo el texto de Leandro es marcar, digamos, que esa pieza es como una especie de, no sé, de capa arqueológica de un montón de lecturas y un montón de situaciones que hasta no hace mucho no habían sido problematizadas. Pensar la utópica relación del diseño y la política, del diseño como política pública, abre, me parece, muy, muy agudamente lo que dijo Roxana, no hacia lo que sucede, sino hacia lo que siempre se quiso que sucediera. Pero también es cierto que hasta no hace mucho, y los que somos viejos lo sabemos, y esto me parece que es un punto clave del trabajo de Leandro, el diseño no era considerado una política pública. Los actores del diseño eran las empresas y los diseñadores. No se había pensado en el Estado como un actor fundamental de esto. El Estado daba un escenario, pero ese escenario no había sido tematizado ni visibilizado. Entonces, ahí lo que me resulta también muy enriquecedor del trabajo de Leandro es que de alguna manera lo que hace es interrogar qué concepciones prevalecen en cada forma de entender el diseño. Entonces se habla de las distintas corrientes teóricas que no son corrientes, digamos, que estén, en una situación abstracta. Son formas en las cuales el diseño se enseña acá en la facultad. Y luego los diseñadores que acá formamos van y están en instituciones que promueven el diseño. O sea que no es lo mismo pensar el diseño, digamos, desde el punto de vista del diseño estratégico que pensar el diseño para la inclusión social o el diseño como una política de desarrollo. No es lo mismo. O sea, las formas de pensar lo social son absolutamente distintas. Entonces esa es otra pregunta que ya como socióloga me hago. O sea, ¿qué consideraciones de lo social o de la sociedad está en manos de quienes producen objetos para la sociedad? Y acá me parece muy acertado la crítica a la figura del emprendedor como una figura autorrealizada, digamos, ¿no? Porque digo, sociología mediante, digamos, la sociología nace como disciplina criticando la idea de individuo antes que la de la sociedad. O sea, lo que hace la sociología es reponer la idea de que lo social constituye al individuo y no el individuo a lo social. Sin embargo, en estos modelos de emprendedorismo parece que la suma de emprendedores configuran un cuadro social, cuando en realidad se supone que la lógica del pensamiento crítico social en adelante, de la cual la arquitectura abrevó muchísimo y no así el diseño, digamos, es precisamente la de pensar lo social como un hacedor de proyectos individuales. Habida cuenta también que la figura del individuo no es una figura tan tardía, sino más bien reciente en la historia política y social. Entonces, me parece que todos estos son los puntos del trabajo de Leandro que son sumamente interesantes, porque es como que abre líneas de debate, ¿no? Por un lado, sobre qué modelos de diseño se está pensando, qué concepciones del diseño están presentes, esas concepciones del diseño, cómo dialogan o no con políticas públicas, qué sería una política pública, qué sería una fase de institucionalización de una política de diseño, quiénes fueron los actores, hasta qué punto realizaron. Y una de las cuestiones que más nos costó trabajar con Leandro, pero por las formaciones diversas, porque acá es un trabajo interdisciplinario, es pasar de los modelos propositivos a situaciones de análisis. Eso es una de las principales dificultades que tenemos trabajando, quienes venimos de las ciencias sociales con el diseño. O sea, pensar que en realidad, describir es analizar y no proponer. La propuesta viene después, pero la idea es como que ya la descripción es una propuesta, y no, la descripción es un análisis, justamente para mostrar los puntos más débiles y los puntos a fortalecer.
Y en ese sentido es interesante, porque aquello que era, digamos, una fascinación, que eran los modelos de los 4 escenarios, pasó a ser, en vez de un modelo a seguir, un objeto de estudio. Entonces también eso es un corrimiento que pudimos hacer en la etapa de la tesis. Bueno, trato de ser breve y listo. Y me ocupo de una zona cercana al CMD, por lo cual muchas de las cosas que dijiste en realidad me disparaban cosas en base a lo que yo había visto. Cuando vos decís en una parte, a partir de 2007, la gestión de gobierno utiliza el predio en la medida en que lo catapulta y coloca como un gobierno moderno e innovador. Entonces yo ahí me acordaba que los medios recogieron una inauguración que no desconocía una etapa que vos considerás muy interesante dentro del CMD. Y otra es un lanzamiento de una campaña electoral de Mauricio Macri en el lugar, que no sé si fue la presidencial, digamos. Esto en conjunto con un, no hay ni la gente conoce demasiado su existencia en la zona, ni en realidad digamos, el gobierno de esta gestión de gobierno reconoce el medio en el que se mueve, digamos. Entonces, en realidad lo que a mí me interesaba era qué habías recogido, porque no sé, cuando vos estuviste haciendo estas entrevistas con la gente, qué era lo que vos habías recogido, qué era lo que ellos planteaban, si ellos reconocían como personas, en este caso, el medio en el que se estaban moviendo. Digamos, porque territorialmente uno ve el nuevo código que se está proponiendo desde la gestión actual y uno ve que no se reconoce la zona como un lugar donde la gente habita, es como una especie de desierto poblacional. Y entonces yo lo que quería saber es un poco qué percepción tiene la gente. Disculpa que me salga un poco del tema en sí, pero me interesaba mucho qué habías encontrado por ese lado, ¿no? Yo más que hacer un comentario, lo que quería señalar es algo que dijo Verónica en sus comentarios que me llamó la atención, algo en lo cual no reparé mientras leía el trabajo, ¿no? Y vos señalabas algo así como la habitualidad de observar el objeto diseñado en su relación con el diseñador, y que este trabajo habría de alguna manera el posicionar ese producto de diseño en una encrucijada donde aparecían un montón o donde confluían un montón de otras cuestiones, ¿no? Como políticas de Estado, políticas económicas, mercado y todo lo demás. Yo vengo de la arquitectura, soy profesor de historia de la arquitectura, ¿no? Entonces, sin descalificarlo, ¿no? Cuando vos decías eso yo pensaba, pero eso es una novedad, no es así la manera de considerar el objeto diseñado, ¿no? Y reflexionaba si eso no tiene que ver con la juventud un poco del estudio del diseño industrial, ¿no? Porque para nosotros que estamos en la arquitectura siempre, digamos, un objeto producido, un edificio, un objeto proyectado, siempre en el análisis pones en juego todos esos actores, es algo habitual y es algo cotidiano, podría decir, ¿no? Simplemente quería señalar eso, que me llamó mucho la atención tu comentario, que no lo había pensado mientras leía el trabajo. Una pregunta concreta. Efectivamente es así, digamos, ese es uno de los principales puntos, digamos, a la hora de pensar, digamos, la producción, digamos, de teoría y de historia del diseño, que en realidad prevalecía, digamos, una idea, digamos, de la relación autor-pieza, digamos. Entonces, trabajos que abren, digamos, este tipo de cuestiones, sobre todo cuando el diseño aparece como una especie de actor de un nuevo camino de innovación económica, digamos, a veces siguen en esas formas de pensar el diseño, se sigue pensando, digamos, que hay mentes ilustres que piensan grandes innovaciones. Entonces, mi punto iba no tanto hacia cómo la teoría pensó el diseño, la historia pensó el diseño, sino cómo desde el Estado y desde las políticas públicas se piensa en el acto de creación y de innovación en el diseño. En el sentido de que muchas veces, digamos, no son figuras ilustradas o figuras así, no, inspiradas y geniales, sino que hay toda una especie de capital social, disciplinario,
político universitario que está detrás, digamos. Por alguna razón hay algunas instituciones que tienen más caudal, digamos, en términos de recursos humanos que otras. En general, esa idea del emprendedor con grandes ideas es lo que está, por ejemplo, en estos momentos en boga. A mí también me llamó la atención la observación, el dato que dio Verónica sobre la novedad de que el Estado se introducía como un sujeto en la cuestión de diseño. Desde la juridicidad, lo que yo observo es que el propio Estado hoy es un objeto de diseño en crisis, el Estado-Nación, digno de ser pensado y rediseñado en perspectiva regional, con la articulación y la necesidad de encontrar entidades como las que has trabajado, que estén en formación embrionaria a nivel regional. Esto que estoy planteando, naturalmente que no te lo estoy reclamando, ¿no? Está clarísimo cuál es el campo que has recortado y el marco teórico que has elegido, y sobre eso no tengo más que escuchar y escuchar a las comentaristas. Pero me parece una oportunidad única, porque son ustedes los que están innovando sobre algo en el diseño, que algo de un Estado que ya es como que llega tarde ese Estado, y no como Estado en sí, sino como modelo, objeto Estado, que debe ser reformulado en su nueva juridicidad. Y nadie mejor que ustedes que están en el tema para encontrar los equipos interdisciplinarios y crear los lazos con esas nuevas entidades. Es solo eso, y solo agradecer que estén hablando de algo que para mí es tan caro. No, a partir de esto que estás diciendo del Estado que debe ser diseñado y rediseñado, también hay que repensar en todos los nuevos programas que desde el Estado se empiezan a rediseñar, qué lugar está tomando el diseño en esos programas, porque si me llega a la Argentina 2030, 2035, con máquinas para el agro ya redactado desde el lado de, no sé, la bioingeniería, no llegué como diseñador, llego otra vez a hacer solo el producto para dar impacto. Entonces me parece que las discusiones se deben dar también ahí, y hay otra cosa que no es menor en los casos que él estudió, y que hace poco yo lo dije en esta facultad, en una reunión que tenía que ver con la formación del Consejo Profesional de Diseño. Cuando el Estado decide tener políticas de diseño, tiene que tener diseñadores al frente, no importa, porque la verdad es que los dos casos que él tiene, hoy en día tienen diseñadores, digamos, o diseñadoras profesionales del diseño que los están siguiendo. Sin embargo, hay muchos instrumentos en el Estado que llevan la palabra diseño que no están en este momento, digamos, ni siquiera por personas que han tenido trayectorias proyectuales, no están seguidos ni siquiera por esos perfiles profesionales. Entonces el diseño también debe aprender a regular en el Estado con los personajes que también van poniendo. Me parece que eso también es fundamental para hablar de políticas de Estado, porque es muy difícil después qué le pasa a un instrumento cuando la persona que está al frente desconocía ampliamente y está al frente del programa y desconoce la historicidad, lo que sucede, las prácticas y etc. Es clave, porque eso que estás describiendo, que está ocurriendo, es uno de los modelos que están proponiendo para diseñar el nuevo Estado.
porque a eso que estás acotando, que es muy específico, y tal vez de acá eras la única que lo sabía, todos sabemos que tuvimos un ministro de Educación que no tenía antecedentes en educación. Por supuesto que va a haber diseñadores que no tengan antecedentes en diseño, porque eso responde a una de las propuestas de diseño del nuevo Estado. Nos están llevando una delantera impresionante porque lo están diseñando. Por eso la necesariedad es imperioso, es urgente que pensemos la contrapropuesta, porque ya no se trata de globalización sí o globalización no. Se trata de discutir qué es globalización. Y si nos están imponiendo una globalización con modelo de Estado y gobierno supranacional tiránico, no hablo de metáfora, hablo de tiranía en términos de Aristóteles y de Montesquieu. Necesariamente debemos revisar esas categorías de Estado y pensar en una contrapropuesta de un Estado, no para tener un verano de gobierno de 7, de 10 o de 12 años, sino para modificar las estructuras. Tampoco es metáfora, estoy hablando del sentido, del punto de vista arquitectónico, la estructura del Estado, la juridicidad del Estado como una estructura. Y en eso nos ganan, nos ganan. Bueno, gracias, Rodolfo. En principio creo que se hicieron, comentarios muy enriquecedores sobre el trabajo, desde diferentes perspectivas, pero voy a tomar todos como para por supuesto seguir investigando la cuestión y siguiendo líneas de análisis. En principio quiero responder una pregunta de Roxana que creo que fue la más como dirigida y fue concreta de quién debería pensar estas herramientas de visualización o inclusive, y vos mencionaste si la universidad o los diseñadores o los centros o quien gestiona. Yo en el artículo por supuesto recorté y excluí a la universidad, pero es un actor fundamental. De hecho, en un capítulo de mi tesis, del cual tomo varias de las cosas que planteo en el artículo, ese actor aparece problematizando la cuestión. Justo yo parece coordinado no, pero justo había traído un cuadro como para instalar eso. O sea, el artículo se instala en el último vector, entre el Estado y la industria empresarial, pero claramente la universidad es un actor que en esta tríada creo que tiene algo para aportar y muy importante. Hace poco vino, Gay Julier que planteó acá, y él planteó también justamente, en una conferencia sobre el neoliberalismo y el diseño, etcétera, plantea la universidad casi como el reservorio de la experimentación y de la resistencia, como en el buen sentido, pero de plantear estas herramientas que hay veces desde algunos lugares no se pueden plantear por un montón de cuestiones, ya sea por financiamiento, ya sea por políticas, por conducciones, o sea, por lo que fuera. Entonces, en ese caso, creo que en verdad lo deberían pensar todos los actores, y quería como plantear que la universidad, al menos en mi esquema de cómo lo estoy pensando, debería cobrar un rol protagónico. También sobre eso un pequeño comentario. O sea, en los nuevos planes de estudios, al menos en diseño gráfico, aparece en el último año, o sea, el plan de estudios que va a arrancar el año que viene, la problematización sobre la gestión del Estado. Digo que para nosotros es una novedad enorme. Después, por supuesto, habrá que ver cómo funciona en su accionar, qué tipo de materias y seminarios van a ir apareciendo al respecto, pero me interesa mucho que apareció, tal vez en línea con lo que vos decís,
tardíamente para la década que ya pasó, pero apareció la discusión por el Estado. Y a los comentarios que me hizo, ¿cómo era tu nombre? María Rosa, perdón. Bueno, es muy interesante lo que vos planteás. Yo esa frase que pongo sobre el CMD de funcionar un poco en su última instancia más como cáscara de eventos un poco superfluos, o sea, sí, en verdad eso yo lo recojo de las entrevistas con los actores del INDI y del CMD concretamente. O sea, hay un cambio de gestiones internas, el espíritu de cómo el CMD nace, de alguna manera luego se va modificando. Por supuesto, con los cambios de gestión tampoco los cambios son de 180 grados, 360, o sea, hay líneas de continuidad, pero se puede leer en el CMD en una primera instancia, por ejemplo, no sé, una pregunta más clara sobre cómo intermediar en las cadenas de valor, cómo intermediar en el territorio. Tal vez hacia el final de la década que yo estoy estudiando eso aparece mucho más diluido y, por ejemplo, cobran dimensión, no sé, la internacionalización del diseño, o sea, salir a vender diseño al exterior, catapultar a la ciudad como esa ciudad moderna. Pero bueno, yo lo digo en tono un tanto irónico en el artículo. Y después, bueno, sí, respecto a cómo el barrio, que vos me preguntabas cómo la zona, cómo el barrio asume este artefacto posicionado ahí, bueno, creo que es una de las críticas más fuertes al CMD en ese aspecto, ¿no? De funcionar casi como un elemento aislado al que uno hasta lo podría notar disociado de actores mismos como la FADU, ¿no? O sea, digo, a nivel distancia, que sería la crítica más obvia, pero a nivel otro tipo de relaciones. Nada, yo agradezco a todos la atención conferida, insisto, creo que me llevo cosas muy ricas. Bueno, con Vero, que es mi directora de tesis, todas estas discusiones en mayor o menor medida han estado durante la escritura de tesis y siguen estando porque, como bien dijo, formamos un equipo de investigación donde por suerte somos muy diversos, hay diseñadores, economistas, industriales, inclusive también gente que trabajaba en el CMD, o sea, es un equipo muy rico y fructífero. Así que bueno, agradezco a todos, también un placer acá tener a Roxana y a todos. Bueno, muchas gracias. Muy bien.